tratamiento de la gripe es muy interesante por dos razones. Además, os voy a explicar por qué es interesante la homeopatía en el tratamiento de patología aguda. Fijaos, cuando uno tiene una infección, el tratamiento clásico de la infección lo que hace es aportamos un medicamento que entra en el cuerpo y va a actuar contra el germen, el virus o la bacteria. En general la bacteria, porque contra los virus no tenemos medicamentos muy eficaces. Ya sabéis que los antivirales, el Tamiflu y esto que se está prescribiendo, la verdad que tiene efectos secundarios bastante interesantes y una eficacia bastante dudosa. Pero bueno, tenemos pocas herramientas y se usan las que se tienen. Digo desde el punto de vista no homeopático, desde el punto de vista más convencional, ¿vale? Entonces, es una molécula que actúa contra el bicho, es decir, entra la bacteria dentro del cuerpo, yo doy el antibiótico y el antibiótico va a matar a la bacteria. Y de esa manera es como meter un ejército o meter refuerzos dentro de nuestro cuerpo para que esos refuerzos actúen, ataquen y maten a la bacteria. ¿Cuál es la acción del medicamento homeopático? El medicamento homeopático no actúa contra la bacteria. No tiene una acción contra el germen. El medicamento homeopático hace que sean nuestras propias defensas las que son estimuladas y las que acaban venciendo a la infección. De manera que cuando yo trato una amigdalitis en 5 días con un antibiótico o la trato en 5 días con un medicamento homeopático, vamos a poner que las tratamos con igual eficacia, ¿de acuerdo? Yo os digo que desde mi experiencia es incluso más eficaz el medicamento homeopático, pero pongámonos en el caso de que lo tratamos con igual eficacia y teniendo en cuenta además que el medicamento homeopático nunca nos va a dar efectos secundarios y el antibiótico sí nos lo va a dar, pero pongámonos en el mejor de los casos y es que lo tratamos en el mismo tiempo y el antibiótico no produce ningún efecto secundario en nuestro paciente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que hemos vencido la infección a través del medicamento homeopático estimulando nuestras propias defensas, con lo cual tenemos dos ventajas. Una, que vencemos la infección y dos, que nuestras defensas están mejor preparadas para sucesivas infecciones. Es el problema de los niños con los antibióticos. ¿Qué ocurre? Pues que el niño se infecta. Como tiene las defensas bajas, no puede con el virus o con la bacteria y desarrolla la enfermedad. Entonces le damos un antibiótico, el antibiótico puede al bicho, pero sus defensas siguen igual de débiles que estaban antes, o incluso más, porque el antibiótico además tiene cierto efecto inmunodepresor. Entonces, cuando vuelve a estar en contacto con el bicho, el niño se vuelve a infectar. Como se vuelve a infectar, le volvemos a dar antibiótico. Le damos antibiótico, supera, pero digamos su terreno, que es lo que Pasteur decía, el descubridor de la penicilina, él comentaba que la bacteria sin el terreno no es nada. Es decir, vosotros pensad que nosotros estamos permanentemente en contacto con patógenos, es decir, constantemente nos estamos infectando, pero no estamos desarrollando enfermedades constantemente. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces nuestras defensas vencen a los patógenos. Nosotros desarrollamos una enfermedad no cuando nos contagiamos, sino desarrollamos la enfermedad cuando en la pelea entre las defensas y el patógeno vence el patógeno, pero contagiándonos y entrando en contacto con virus y con bacterias lo estamos haciendo permanentemente. ¿No creéis que cuando no pasáis una gripe durante el invierno no os han contagiado de la gripe? Probablemente os han contagiado, lo que pasa es que habéis vencido y solamente un porcentaje pequeño de los infectados desarrollan la enfermedad, porque la mayoría tenemos un sistema inmunitario que está muy preparado y que vence al bichito. ¿Me seguís la idea? Entonces, ¿cuál es la ventaja de utilizar un medicamento homeopático? Pues que estamos haciendo un tratamiento sin riesgos, atóxico, sin ningún efecto secundario, pero sobre todo que está venciendo un cuadro infeccioso a través de la estimulación de nuestros propios sistemas de defensa, con lo cual vamos a estar más preparados para el próximo contacto que tengamos con cualquier germen, con cualquier virus, con cualquier bacteria. Entonces, desde un punto de vista de médico, conociendo el medicamento homeopático, es que la lección es clarísima. O sea, si tú puedes tratar una infección con un antibiótico, con un medicamento homeopático, si sabes porque tienes la experiencia y porque lo conoces que el medicamento homeopático te va a dar el mismo resultado, es que no tiene ni luz. Es un acto médico mucho mejor el utilizar un medicamento homeopático que el utilizar un antibiótico.
Es decir, y ya entendéis lo que quiero decir, o sea, yo no estoy diciendo que un medicamento sea malo y otro sea bueno, lo que digo es que hay medicamentos que vale la pena utilizarlos como primera intención. Luego, que en un momento determinado, en una persona, porque se complica, porque lo que sea, tenemos que usar un antibiótico, benditos antibióticos, están en las farmacias, están en los hospitales, igual que los corticoides, igual que cualquier otro, igual que los antiinflamatorios. Pero si yo puedo tratar un problema inflamatorio con árnica montana en vez de con ibuprofeno, pues hombre, yo prefiero utilizar el árnica montana que el ibuprofeno. ¿Me seguís la idea? Es decir, si puedo conseguir algo a besos en vez de a garrotazos, yo prefiero hacerlo a besos. No sé, hay gente que prefiere a garrotazos, yo prefiero a besos. Sin más. Venga, preguntarme algo. En relación con lo que acabas de decir, lo que pasa es que para nosotros, para todo el mundo, es más fácil y más popular utilizar un ibuprofeno que una árnica montana, porque no tenemos ese conocimiento. No, porque no lo tenéis vosotros y porque no lo tenemos los médicos tampoco. Claro. Claro, porque hay que conocer el manejo del medicamento homeopático. Claro, el problema es que, es decir, esto es una vía de doble dirección, ¿no? Pero lo cierto es que, claro, es un poco lo que os decía. El hecho de que los usuarios, los pacientes, nosotros, digo los pacientes porque todos somos pacientes, yo soy médico pero que también soy paciente, claro, a mí me duelen las cosas también. Quiero decir que en la medida en la que demandemos otro tipo de medicamentos, los profesionales sanitarios empezarán a sensibilizarse, pero también es cierto que si los profesionales sanitarios, si los médicos, si los farmacéuticos, si no sabemos y no conocemos y no utilizamos el medicamento homeopático, pues difícilmente la gente va a pensar en el medicamento homeopático cuando le pase algo. Es decir, por eso me parece que es muy importante ese trabajo de formación a nivel de los sanitarios, que los médicos conozcan que para tratar un problema reumático acaba siendo más eficaz y más seguro un medicamento homeopático y un abordaje homeopático que los antiinflamatorios de toda la vida, que son poco eficaces muchísimas veces, que tienen un montón de contraindicaciones, que tienen una tolerancia muy pequeña, que tenemos que acabar protegiendo la mitad de los órganos del cuerpo para que el paciente pueda seguir tomando antiinflamatorios, para que no le duela la rodilla, cuando tenemos medicamentos homeopáticos con los que conseguimos lo mismo sin ninguno de esos inconvenientes. Pero claro, para que eso ocurra, los médicos, y eso es mea culpa, eso responsabilidad nuestra, tenemos que formarnos y tenemos que conocer el medicamento homeopático y tenemos que recomendároslos. Claro. Bueno, es recomendarlo y educarnos a ello. Claro. El conocimiento es mínimo. Claro. Por dosificación, por cómo va, por esto. Y sin embargo, hay generalidades, pues eso, el ibuprofeno, generalidades de antirreumáticos o de analgésicos, que es, me tomo cada 8 horas, claro. me tomo cada 4, me tomo cada Hombre, 6. pensar que el medicamento clásico es lo que dices tú, el medicamento clásico... Es fácil y es accesible. Claro, y está enraizado en nuestra cultura médica y en nuestra cultura del medicamento de toda la vida. O sea, la aspirina y el ibuprofeno, la gente lo ha manejado de toda la vida y lo conoce de toda la vida, y el antibiótico. El medicamento homeopático no. Entonces, claro, de repente hay dudas, incluso... sobre todo los propios médicos, o sea, les pasa a los médicos que claro, pues hasta que van cogiendo una formación, hasta que aprenden a utilizarlo, hasta que cogen confianza en el medicamento, porque eso te pasa con todo, es decir, uno maneja las cosas con confianza cuando tiene una experiencia. Hasta que uno no tiene una experiencia, pues claro, no tiene la misma confianza. A mí me llaman por teléfono y me dicen, o veo un paciente con una neumonía o con una otitis supurando y yo le doy un tratamiento homeopático y ni me planteo darle un antibiótico. ¿Por qué? Porque yo confío en el medicamento homeopático, porque tengo la experiencia, porque sé cómo funciona, porque he tratado cientos de infecciones. Claro, pero eso te lo da la experiencia, la confianza te la da la experiencia. Si no tienes la experiencia, te cuesta tener confianza, ¿no? Pero eso nos ha pasado a todos. Yo al principio tampoco confiaba. Y como digo yo, la homeopatía, a creer en la Virgen María y en el Niño Jesús. Pero en la homeopatía no hay que creer, en la homeopatía hay que utilizarlo y ver resultados. O sea, es un medicamento, igual que cualquier otro medicamento. En los medicamentos no se cree. Se cree en las cosas que no se pueden probar, pero es que los medicamentos se pueden probar. O sea, los medicamentos se usan y si son eficaces, funciona. Y si no es eficaz, pues pensamos en otra cosa. Así de sencillo. Tú mismo estás diciendo que la homeopatía es un medicamento. Entonces mi pregunta va un poco dirigida porque yo igual me han llegado
también tiene una regularidad en asistencia al homeópata pues a nivel preventivo. Yo no sé a ese respecto si es conveniente tomarlo, porque claro, nosotros el medicamento convencional lo tomamos exclusivamente cuando tenemos una sintomatología determinada o así. Bueno, no tanto, ¿eh? Te digo, por ejemplo, hay mucha gente que toma anticoagulantes como preventivos. No lo tomas porque tienes una sintomatología. La gente que toma Sintrón, que toma Diro y tal. Es decir, desde un punto de vista médico clásico, también hay muchos actos médicos que tienen un objetivo preventivo. Claro, ¿qué ocurre con el medicamento homeopático? Que el efecto preventivo del medicamento homeopático es mucho mayor. Tenemos más capacidad de prevenir las tendencias patológicas de los pacientes con el medicamento homeopático que con otros abordajes. ¿Por qué? Porque, claro, hoy estamos hablando, tenemos un ratito, tendría que explicaros un montón de cosas que otro día, si os apetece y os interesa, os explicaré cómo es el medicamento homeopático, cómo se fabrica, cómo